¿Y tú sirves o te sirven? Hola, yo soy tu amigo Carlos de Uno Enviado. Qué bueno tenerte aquí en este recorrido Caminando con Jesús, esta serie que nos ha llevado a examinar pasajes de la Escritura, los Evangelios, que registran la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. El tema es equipo de trabajo. Si tú perteneces a algún equipo de trabajo por cuestiones de tu trabajo donde recibes ingresos, sabrás más o menos un poco la dinámica. Si eres jefe o si te toca ser dirigido, entiendes un poco la dinámica y sobre todo cuando uno está contratado, pues por lo regular uno está dispuesto a realizar las tareas que les piden. Así debería de ser. Pero, ¿qué hay cuando es de forma voluntaria? Hoy vamos a ver un pasaje muy interesante, aunque habla de un milagro. Te diré al final cuál es este milagro. Quiero enfocarme en esta hora en el equipo de trabajo y, por supuesto, un equipo voluntario. Estamos viendo que fueron varias situaciones las cuales los discípulos vivieron con Jesús. Y previo a este pasaje que vamos a ver hoy, encontramos la historia de cuando se alimenta a una multitud. Mateo tiene el detalle de decirnos que cuando Juan el Bautista fue decapitado, vinieron los discípulos de Juan el Bautista y le dieron el informe a Jesús. Estos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, ya no registran algo más respecto a en este pasaje, ya no registran la reacción de Jesús en ese sentido. Otros evangelios como Marcos y Lucas hacen el énfasis de que los discípulos regresaron cuando fueron comisionados, es decir, cuando Jesús les encomendó que fueran a predicar el evangelio, a sanar enfermos, a liberar endemoniados y que fueran de 2 en 2 y les dio ciertas instrucciones. Estos evangelios, el de Marcos y el de Lucas, registran que regresaron y le dieron el informe a Jesús de lo que habían ellos realizado y las enseñanzas que habían dado. Hacen mención que enseñaron respecto al reino de los cielos, pero que también hubo muchas sanidades y muchas liberaciones. Entonces Jesús lo que hace con este equipo de trabajo, que eran 12 discípulos, se los lleva aparte. Es muy interesante ver el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que se los llevó aparte a descansar, aparte para tener tiempo e interacción con ellos. A mí me llama muchísimo la atención que Jesús se haya dado tiempo para esto con sus discípulos. La tarea era inmensa y grande, la necesidad que había, pero Jesús tuvo el cuidado de tener tiempo con sus colaboradores. Tuvo el cuidado de prestarles atención, de interesarse en la persona. Hoy en día, si hablamos de trabajo, pues por supuesto que a los jefes inmediatos les interesa, dependiendo del área en el que uno esté, pues que uno saque el trabajo adelante. Esa es su mayor prioridad y la mayoría de empresas, si no es que todas, califican la productividad. Pero si hablamos de trabajo voluntario, colaborativo voluntario, pues ahí encontramos que es más loable. ¿Por qué? Porque la persona está dispuesta a brindar de su tiempo, a brindar de sus talentos y hacerlo exactamente de manera voluntaria. Aunque Jesús en uno de estos pasajes, cuando los comisionó a que fueran de 2 en 2, les dejó claro que todo obrero es digno de su salario. Pero bien, continuemos con esta idea. Son los 12 discípulos, se van de 2 en 2 a diferentes regiones y regresan llenos de alegría. ¿Por qué? Por el éxito que obtuvieron. Ver que lo que Jesús les había dicho que hicieran lo realizaron y que tuvieron autoridad. Y se manifestó el poder del reino de los cielos a través de la obediencia de estos hombres al enseñar del reino de los cielos, pero también al establecer el reino de los cielos, sanando enfermos y liberando endemoniados. Jesús, pues, pudo haberse enfocado nada más en el trabajo y decir, ¿sabes qué? Yo tengo 3 años y medio de estar aquí para estar aquí con ustedes y me voy a ir, así que vamos a echarle ganas y enfocarse al puro trabajo. Regresando al punto del servicio voluntario, hay muchos lugares de reunión, iglesias, congregaciones,
donde se reúne la gente a ir a escuchar el Evangelio, la palabra de Dios, a recibir alimento espiritual. Pero también hay los colaboradores. Y muchas veces el liderazgo pierde la visión y solamente las reuniones que tienen con esos colaboradores son para hablar de trabajo, son para hablar del ministerio que están desarrollando, del trabajo voluntario que están desarrollando, y se olvidan que las personas con las que están tratando también fueron tomadas de entre la multitud. Por lo tanto, son personas que aunque ya han decidido poner su confianza en Jesús y seguirle, y una muestra de ello es que ponen su vida al servicio de los demás, los líderes muchas veces perdemos de vista ese detalle de tener cuidado, de fijarnos en la necesidad de las personas. Y solamente nos enfocamos en la necesidad de la reunión general, de lo que se necesita y de lo que cada quien tiene que realizar para que todo salga adelante. Jesús nos enseña en este pasaje que está registrado en el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44. También es muy interesante notar que lo encontramos en los otros evangelios sinópticos como Mateo y Lucas, pero sorprendente, Juan también nos habla de este relato. Bien, entonces vemos que Jesús está muy interesado en sus discípulos. Marcos tiene el detalle de decirnos que la gente iba y venía, era un ajetreo y no tenían tiempo ni para comer. Jesús los sube a la barca y se los lleva aparte a ellos para estar un tiempo a solas con ellos, un tiempo de descanso, un tiempo de recreación, un tiempo de comunión con Jesús, discípulos y Jesús, un tiempo de intimidad. Y Marcos también me llama mucho la atención este detalle que dice que la gente los vio, que tomaron la barca y que se iban al otro lado del lago. Fíjate que para cruzar este lago en Barça, 6 kilómetros. Pero dice Marcos que la gente fue caminando desde las ciudades hasta el lugar donde se iban a encontrar con Jesús. Y esto nos habla de que caminaron un promedio de 15 kilómetros. Pero el detalle que señala Marcos es que la gente llegó antes que ellos. Esto me dice que pasó un buen tiempo Jesús con sus discípulos, cuidando a sus discípulos. Jesús había dispuesto ese tiempo para estar con ellos, para escuchar de viva voz sus experiencias, los relatos que ellos traían de las experiencias que habían tenido al haber ido de dos en dos a predicar el Evangelio. Pero dice que Jesús vio a la multitud y tuvo compasión. Sus entrañas se conmovieron al ver tanta gente, tanta necesidad. Por un lado, Jesús, teniendo cuidado de los suyos, de los cercanos, de sus discípulos, de sus seguidores. Pero por otro lado, de la humanidad. Jesús tuvo compasión de ellos. Y entonces dirigió su atención a ellos. Dicen estos relatos que Jesús les empezó a hablar del reino de los cielos. Muchas cosas. Pero que también sanó a todos los que estaban enfermos, a todos los que tenían necesidad. Y bueno, el tiempo pasó y pasó y pasó. Y lo que nos quieren decir los evangelistas es que Jesús tuvo cuidado tanto de su grupo selecto, los que le seguían, como de la multitud, de las personas que estaban interesados en conocer, en escuchar, en recibir un favor de Jesús. Jesús estuvo dispuesto para ambos grupos, no descuidó a ninguno de los dos. Y bueno, pues se llegó la tarde, la noche, ¿y qué crees? Los discípulos casi pudiera yo decir que le querían imponer a Jesús lo que él tenía que hacer. ¿Sabes qué? Despídelos, estamos en un lugar desértico, de aquí de la región de Betsaida, despídelos, que vayan y en los pueblos, en las aldeas, busquen dónde alojarse, dónde puedan comer. Y le dicen a Jesús, lejos de preguntarle, despídelos. Y es sorprendente porque muchas veces actuamos así, ¿verdad? Como si Jesús no supiera lo que él tiene que hacer. Y los discípulos pues sacaron su grande idea de decirle a Jesús, despídelos. Bien, lo que a continuación sucedió fue que Jesús les dijo a sus discípulos, denles ustedes de comer. Y es un mandato que hasta hoy en día es vigente, porque este verbo lo encontramos vigente hasta hoy en nuestros días. Tú que has creído en Jesús,
tú que sigues su camino, que tienes fe en Él y que eres obediente y que además hablas de su palabra, enseñas a otros, dales tú de comer. Saca tus argumentos, como lo hicieron los discípulos. Señor, ni 200 denarios y tendríamos que ir a las regiones más cercanas a traerles el alimento. Jesús les dijo posteriormente, ¿qué tienen? Y dicen que le dijeron, tenemos 5 panes y 2 peces. A mí me gusta mucho esta expresión de Jesús, que tomó el alimento en sus manos, levantó los ojos al cielo y los bendijo. Muchas veces me he encontrado yo levantando los ojos al cielo porque Dios no tiene una figura o una imagen. Él no es un Dios tallado ni de barro, ni de madera, ni de ningún material, en pocas palabras, no es hecho por manos de hombre. Y Jesús aquí, al levantar su vista al cielo, pues hace una referencia, ¿verdad? Que Él se encuentra en el universo entero, porque Él es omnipotente, omnipresente. Y entonces bendice los panes y dice que les dio a sus discípulos y lo repartieron. Pero para esto, antes de que Jesús bendijera este alimento, dice que les dio una estrategia, una táctica, marcando su liderazgo. ¿Saben qué? Vayan y recuesten a las personas en grupos de 50 en 50. Un evangelista señala que en grupos de 100 y de 50, pero más bien yo pienso que fueron 100 grupos de 50 para que en total se alimentaran a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. ¿Te das cuenta de ese liderazgo? ¿De esa excelencia de nuestro Señor Jesucristo? Que mandó a recostar a la gente en el pasto y les dio descanso. Y cuando ellos estaban recostados en grupos de 50, les dio alimento. Estamos hablando que eran 12 discípulos. Entonces, les tocó más o menos promedio de 8.3 grupos por apóstol. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Nos quiere decir que Jesús está atento de todo, tanto de sus cercanos, de sus colaboradores, de sus seguidores, de sus discípulos, de sus enviados. Está al tanto y busca tu cuidado, tu descanso, tu refrigerio. Pero también está al tanto de las masas, de la humanidad. Cuando estos relatos expresan que Jesús miró y tuvo compasión, Marcos fue inspirado por el Espíritu Santo para decir que los vio como ovejas que no tienen pastor. Y una oveja que no tiene pastor no se alimenta, no se cuida, corre peligro de las bestias del campo y de los ladrones. Y lo que estaba haciendo Jesús con ellos era pastorearles, alimentarles. No solamente el alimento físico, el alimento espiritual. Les estaba hablando la verdad de Dios. Ellos estaban como ovejas que no tienen pastor y hoy en día la humanidad está igual. Se comen aquí en el intelecto cualquier cosa que a ellos les parezca bien, pero necesitan que hombres como tú y como yo, que hemos decidido creer en Dios y que conocemos su palabra, les demos el alimento espiritual, porque ellos por sí mismos no lo van a obtener. ¿Y cuál es la garantía? Que si tú haces esto, Jesús te va a respaldar. Él hará lo imposible. El alimento no faltará, ni el espiritual ni el material, así que no tengas temor. Y cuando sientas que la situación se pone difícil, lejos de despedir a la gente, deja que la mano de Dios se manifieste. Qué hermoso relato que encontramos en los evangelios, en los 4 evangelios, donde se nos enseña una vez más la calidad de Jesús, el Hijo de Dios, como líder, como estratega, pero sobre todo como alguien con gran compasión por la humanidad. Así que no te pierdas la oportunidad de ir y llevar el mensaje espiritual a las personas y deja que Dios te respalde con las sanidades, con las liberaciones, pero también con los milagros de este tipo. Soy Carlos y quiero invitarte a que nos sigas también en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, pero sobre todo síguenos en este tema, equipo de trabajo. Hasta la próxima.